La cocaína es el combustible que alimenta todas las guerras. En estos días, queridos oyentes y queridos amigos, estamos presentando un cuadro dantesco de lo que es la cocaína como factor de descomposición del país, como pérdida del sistema institucional de la República, como derrota de las instituciones normales para abrirle paso a la droga en las regiones. Y analizábamos en nuestro último editorial, en el de ayer, el tema dramático del país que se volvió consumidor y de lo que eso significa y de las ollas del microtráfico, que así se llaman esos centros de corrupción donde todo se pierde. La juventud, el pudor, todo se pierde. Y eso está extendido por toda la nación y es un problema nacional. Presidente Duque, en un acto que aplaudimos nosotros y por el que lo felicitamos, tomó la decisión de que la policía podía incautarse de cualquier cantidad de droga, no importa lo que fuera lo que llamaba el drogadicto su dosis personal, es que aquí cargo lo mío, de manera que no me lo toque. Presidente Duque en muy buena hora tomó una decisión valerosa y que ha sido muy significativa donde se ha aplicado. Pero es que se aplica muy poquito. Es que la extensión del problema es gigantesca. Y entonces sí, que se han recuperado unos parques, maravilloso que se recuperen unos parques y que en esos parques ya no se distribuya la droga. Pero se sigue distribuyendo para conformar este fenómeno lacerante que es el fenómeno de la drogadicción en Colombia. Pero hoy, queridos amigos, debemos analizar otro tema que tiene una importancia trascendental, que es la influencia de la cocaína y de otros alucinógenos, marihuana y heroína, si ustedes quieren, pero fundamentalmente cocaína. Frente a la producción y al comercio de cocaína, los otros negocios palidecen por su relativa importancia, aunque cada vez van siendo más significativos. Pues la cocaína tiene un impacto en la economía del país y un impacto gravísimo, porque la cocaína no solamente tiene su mercado, no solamente tiene sus efectos, no solamente tiene las personas que vienen a comprarlo, a veces de los carteles de México, que eso nos asombra, que estemos llenos de mexicanos bandidos, pues nos asombra, pero ahí están, porque vienen desde México a comprar la droga y a llevarse la droga para facilitarles la vida a los que encuentren demasiado grande la empresa de fabricar el semisumergible y de llevárselo, de tomar una Go Fast para llegar con ella, que así se llaman las lanchas rápidas cargadas de cocaína, para llegar con ella hasta algún lugar de Centroamérica donde va a dar el salto final a México o directamente a los Estados Unidos. Entonces, esa digamos es la trama general. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué dinero estamos hablando y de cuál es el impacto que eso produce en la vida ordinaria del país? Donde la gente no lo nota y donde la gente no se da cuenta de que eso está pasando, porque creería que eso es ajeno, eso es un fenómeno extranjero a la realidad económica nacional. Si estamos vendiendo 1.500 toneladas de cocaína al exterior, o 1.200 si ustedes quieran, y el gramo en las calles de Nueva York vale $100, o en las calles de Chicago, o en las calles de Houston, o donde ustedes quieran, vale $100. ¿Cuánto son 1.200 toneladas convertidas a 1.200.000 kilos y el 1.200.000 kilos multiplicado por 1.000 para convertirlo en gramos y ese total multiplicarlo por 100 para saber de qué dinero estamos hablando? Señores, estamos hablando de un negocio, de una transnacional del crimen, de una operación gigantesca, gigantesca. No hay ninguna operación económica en Colombia parecida a lo que van las 1.200 toneladas de cocaína. Ninguna, ninguna.
los grupos bancarios más importantes, las fábricas más importantes, las cadenas de almacenes más significativos, son nada, son una cucaracha comparada con lo que vale la transnacional del crimen, que es la transnacional de la cocaína. Estamos hablando de muchos miles de millones de dólares. Muchos miles de millones de dólares que se quedan en muchos sitios, es verdad. Los cocaleros colombianos tienen que entrar en combinación con los bandidos de México y los bandidos de México ganan su porción. ¿Y qué porción? Los bandidos de México pasan la droga a los Estados Unidos y alguien la distribuye en las calles americanas. Pues que eso es sabido, eso no es ninguna incógnita que haya que descifrar. Eso está bien conocido. Pero algo queda. Supóngase que le quede a Colombia el 10%, el 20% de ese negocio. Estamos hablando de muchos miles de millones de dólares. Esos miles de millones de dólares, ¿qué significan para la economía colombiana? Significan un milagro que nuestros analistas tocan por encimita y que pasan de largo diciendo qué maravilla es la economía colombiana donde el dólar no aumenta de precio. El dólar se queda quieto y tenemos un dólar de 3.200 pesos o de 3.100 o de 3.000 pesos igual al que teníamos hace 20 años. Entonces, pues esto es una maravilla, una maravilla. Qué economía tan pujante la nuestra. Eso se debe, señores, a la cocaína, porque esto sí es un puro problema de oferta y demanda. ¿Cuánto vale el dólar en Colombia? ¿Cuánto se paga por el dólar en Colombia? Depende de cuántos dólares estén ofreciendo y de cuál sea la demanda por esos dólares. Así de sencillo. De manera que los cocaleros son los que fijan el precio del dólar colombiano. No lo fijan las políticas monetarias del Banco de la República, lo hemos dicho 1000 veces, con todo el respeto que tenemos por esa institución tan importante para la vida nacional y que ha significado tanto en el desarrollo de Colombia. Pero el tipo de cambio lo fijan los cocaleros, no lo fija la política macroeconómica del país. Y por eso el dólar vive estático. Y por eso ocurre una cosa que no pasa con ningún mercado negro del mundo. Que ustedes llegan y dicen, hay un mercado negro. Siempre consiga eso en el mercado negro, pero es muy caro conseguirlo. Claro, todo lo que está en el mercado negro se consigue a precios muy altos. Vaya usted y consiga en Venezuela cosas en el mercado negro, sí, las consigue. ¿A qué precio? ¿A qué costo? En dólares a unos precios que no están al alcance de ningún venezolano normal. Aquí en Colombia es al revés. Usted va a decir, bueno, me da como pereza ir al banco para comprar los dólares que necesito para mi viaje o para mandarle a mi hijo que está estudiando afuera o para mandar un poco de dólares que quiero mandar al exterior para no tener aquí todos los huevos metidos en la misma canasta. ¿Qué pereza ir al banco? Bueno, entonces va a un sitio que puede ser una casa de cambio muy elegante, muy distinguida, donde se lo venden mucho más barato. El único mercado negro del mundo, donde lo barato es lo negro y donde lo caro es lo blanco, es el mercado colombiano. ¿Por qué razón? Pues porque hay muchos dólares y muchos dólares procedentes del narcotráfico. Esa es la situación. ¿Eso qué impacto tiene en la vida del país? Que el dólar esté quieto. Porque dirían, bueno, muy bueno, estos tipos pues están metidos en el negocio y entonces yo puedo comprar mis dólares baratos y yo puedo ir a Miami y en Miami compro y compro muy barato, me sale todo baratísimo. ¿Y qué pasa con la producción colombiana? ¿Qué pasa con la producción colombiana? Aquí estamos enfrentados a un tema que se divide y que se subdivide y que se fracciona. Cada vez nos admiramos del número de viajeros colombianos al exterior, que viajan cantidades de personas al exterior. Y esos viajeros, pues muchos son viajeros auténticos, van en vía de negocios, van en vía de salud, van en vía de turismo. ¿Y cuántos son los que viajan para hacer el negocio con el tipo de cambio? ¿Cuánta es la gente que sacó las cuentas y dice, vestir a mi familia en los Estados Unidos me vale mucho menos
que vestirla en Colombia. Vestirla en Colombia me resulta mucho más caro. Luego me voy para los Estados Unidos. Me divierto, paseo, voy a Orlando, voy a las cataratas del Niágara y me subo hasta el Canadá, visto a toda mi familia y traigo ropita también para vender y todo me sale más barato que si estuviera en Colombia. ¡Oh, milagro! ¿Y eso cómo es? Pues eso es el fenómeno general del contrabando, que es mucho más poderoso que eso, porque no solamente son los viajeros que se cuentan por miles y por miles que están trayendo un contrabando disfrazado que no se ve. No, pues es que traigo ropita, sí, ahí está la ropita. Son los vestiditos, son las faldas, son los zapatos, son todo lo que se necesita que se compra en los Estados Unidos barato y que no se compra en Colombia caro. De manera que el productor colombiano, el que está trabajando aquí, tiene que competir con el productor extranjero porque el tipo de cambio está barato. Muy bien. ¿Y qué pasa con el contrabando en grande escala? El contrabando en grande escala es un fenómeno que arruina la producción colombiana. Aquí llegan unos productos y unos bienes que han llamado la atención y que dicen esto no puede ser así. Zapatos chinos a $1. Pues traerlo desde China vale mucho más que $1. ¿Cómo es eso posible? Eso es posible por el dinero de la cocaína. Es que si lo que yo necesito es lavar mi dinero, tener aquí en Colombia pesos que entren legítimamente al torrente circulatorio y con los que pueda comprar mi casa y con los que pueda comprar mi automóvil y con los que pueda vivir y con los que pueda desarrollar un negocio, pues a mí no me importa a cómo tenga que traer el par de zapatos que compro en China. Entonces los zapatos que valen $20 o $30 los traigo por $1 y ¿quién me dice que no? ¿Quién me dice que no? La subfacturación de importaciones es una cosa gigantesca. Y no se necesita que es que el contrabando, porque cogieron un container lleno de contrabando y lo abren, y hay whisky de ricas procedencias, y hay aparatos electrónicos, y aparatos celulares. No, si esa es una visión del contrabando. Pero nos referimos al contrabando que viene en containers perfectamente normales y que va a llegar a un sitio con un destinatario conocido y almacenes donde eso se va a vender. Y entonces ustedes van a San Victorino y van al sur de la ciudad y van a muchos lugares en Bogotá o en Medellín o en Cali o en Barranquilla o donde quiera que sea y encuentran cantidad de cosas a precios baratísimos. Y alguien diría, muy sorprendido de que nos estemos quejando de eso, y dice, pero ¿qué importa que el pueblo colombiano tenga cosas baratas que se nos dan los de la cocaína? Y nos preguntamos, ¿y qué pasa con el industrial colombiano? ¿Qué pasa con el trabajador? ¿Qué pasa con el agricultor cuando se trata de contrabando en grande escala y vienen productos en grande escala para abastecer el mercado nacional? Cantidades de leche en polvo, por ejemplo, pero cantidades industriales, cantidades de carne en inmensa cantidad de toneladas, subfacturadas. Y entonces el que produce el ganado en Colombia, el que lo cuida, el que lo lleva al matadero y el que produce la carne, ¿cómo compite con la carne que está llegando de contrabando? Y el que produce la leche, ¿cómo compite de la leche que está llegando de contrabando? No, pues es que es leche que viene de Europa, ¿sí? ¿Y a qué precio viene? ¿Y quién la factura? ¿Y quién maneja eso? Como de todas maneras el sistema es burdo, hay un riesgo, hay un margen de riesgo. Y para eso se compran las conciencias. La cocaína es el más grande corruptor de la conciencia nacional conocido. Y la gente dice es que vamos a combatir la corrupción. Pero eso sí dejamos la dosis mínima y protegemos a los cocaleros y no bombardeamos los campamentos y no erradicamos los cultivos. ¿Y cómo se hace? Si la cocaína es el gran corruptor de la conciencia nacional. Entonces ustedes tienen unos efectos de la cocaína que son demoledoras para la producción colombiana y que producen un círculo vicioso. La gente dice, bueno, ¿y yo qué me quedo produciendo café? Dice un joven, si me voy para el Caquetá,
o me voy para Tumaco, o me voy para el Magdalena Medio y me pagan mucho más de lo que me están pagando acá. Me voy y gano más y las zonas quedan desabastecidas y entonces no hay producción suficiente en Colombia de lo que necesitamos producir, pero viene de contrabando. Y por eso importamos millones de toneladas de alimento, del que está reconocido en las aduanas, porque cuando la cosa se complica, lo traigo por el correo de las brujas, por el sistema del contrabando, y compro al policía, y compro al guardia aduanero, y compro al juez si se fuera menester, lo compro, lo amenazo, porque esto es, señores, con una alternativa que se volvió famosa y que sigue siendo famosa. Usted está entre dos metales, ¿cuál prefiere, plomo u oro? Usted diga qué quiere, que me va a quitar el cargamento, quítemelo y mañana amanece muerto. O mañana amanece muerta su esposa o muerta su hijito. Es un fenómeno corruptor de unas dimensiones colosales. Señores, estamos llegando pues a esta presentación dramática, trágica, de que la cocaína es el combustible que alimenta todas las guerras. Y tenemos una de dos alternativas: o convertirnos definitivamente en un narcoestado y entrar todos por el sistema y acabar el Banco de la República y acabar la Corte Suprema de Justicia y que sean los cocaleros los que manejen esto, pues que es una alternativa. No tiene Bolivia por presidente un cocalero. Evo Morales no es cocalero. Bueno, pues aquí podríamos intentar también un sistema. O eso no es un sistema posible. Moralmente eso es insostenible. Políticamente eso es una gran tragedia. Hay que enfrentarlo, pero hay que enfrentarlo a fondo. La guerra contra el narcotráfico se hace del todo, a fondo, radicalmente, o no se intente porque está perdida. De manera que esa es la doble alternativa. Y por eso nos hemos quejado tanto del gobierno de Santos, que le abrió todos los espacios a los cocaleros. Prometió no bombardearle los campamentos, prometió no fumigarlos con glifosato, dizque porque era dañino. Se lo descubrió un economista que es el doctor Gaviria, que era ministro de Salud, entonces él descubrió que eso era dañino. Mentiras, no es dañino, era una disculpa para que los cocaleros adelantaran su negocio. Pararon las extradiciones, pararon la extinción de dominio, pararon todos los mecanismos de defensa que había creado el presidente Uribe para ganarle la guerra al narcotráfico y para devolverle al país la paz. Queridos amigos, esta es la situación. Estamos llegando al final del año y no podemos despedirlo sin un llamado a todas las fuerzas del país a que entiendan la magnitud del problema de la droga y la necesidad de enfrentarlo, que va a ser costoso, que va a ser doloroso, que va a ser difícil, pero lo que está de por medio es la vida del país y es el porvenir nuestro y sobre todo de nuestros hijos.